Me indigna que familiares, amigos, conocidos o cualquier salvadoreño trabajador sea nada más parte de la lista de estadística de desaparecidos y el gobierno no haga nada para solucionarlo. Me indigna la falta de medicina en los hospitales, la inseguridad social, la invisibilidad a todas las problemáticas que vive nuestro país, la falta de oportunidades, el nepotismo de poder. Me indigna que mi gobierno no pueda combatir la corrupción, porque son ellos la corrupción más grande que tiene el país. Me indigna que de nuestros impuestos salga hasta para el gasto de la gasolina de esos políticos corruptos, cuando ellos gozan de sueldos altísimos. Me indigna la corrupción del sistema judicial, los salarios mal pagados por las empresas y la ineptitud del gobierno actual. Me indigna la falta de oportunidades para profesionales recién graduados, para poderse ganar la vida de una forma justa en aquella profesión que aprendieron. Me indigna que yo como abogado profesional no he encontrado trabajo, mientras que en gobernación y en cargos públicos hay gente palurda que no sabe nada de leyes. Me indigna llegar al Hospital Nacional de Santa Ana en el lado de emergencias y ver todas las personas que están ahí todo el día sin ser atendidas. La violencia que estamos viviendo en nuestro país, ya que no puedes pedir dirección a un desconocido porque después ya no sabes si vas a regresar vivo a tu casa. Me indigna que en El Salvador hay asesinatos que quedan en la impunidad y la fiscalía se acaba de gastar $100,000 persiguiendo a jóvenes por hacer memes. A mí me indigna que nos quieran dar paja diciendo que la reforma a la ley de pensiones es de beneficio para la población. ¡Ey! Ahora ganamos menos. ¿Qué beneficioso va a ser ganar menos ahora? Me indigna que al gobierno no le importe la seguridad del pueblo salvadoreño y que gasten su tiempo y recursos en perseguir a youtubers cuando tienen montones de casos de homicidios y violaciones que aún no han sido resueltos. Me indigna que en mi país, El Salvador, la justicia se aplique según tu posición social. Me indigna que salimos de nuestro país buscando oportunidades por no poder salir adelante en nuestro país y aún así, siendo salvadoreños, no nos tomen en cuenta. Me indigna que en nuestro país de El Salvador a los jóvenes recién salidos de bachillerato al buscar un empleo les pidan una experiencia laboral si ellos nunca han trabajado. Me indigna completamente que nuestro gobierno nos diera un aumento de salario y que con cada impuesto ellos se lo consumieran, eso y más de nuestro salario. A mí me indigna la clase de gobierno que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas personas tenemos que emigrar a otros lugares. ¿Por qué? Porque no son incapaces de vencer la violencia, son incapaces de darnos una gran educación. ¿Por qué? Nosotros tenemos que venir a otros lugares a explotar nuestro talento, donde nosotros podemos haberlos explotados en nuestro país. En nuestro país, lejos de mejorar nuestras opciones de vida, cada día sean más precarias nuestras oportunidades de vivir mejor. Eso me indigna. Me indigna que hoy en día no haya libertad de expresión para todas aquellas personas que quieran publicar memes o videos de YouTube. Basta ya de eso. También me indigna la poca oportunidad para muchos jóvenes para poder tener empleos sin necesidad de ese cuello que se debe de tener en muchos trabajos. Me indigna que habiendo tantas necesidades en el país, los hospitales necesitan medicina, los policías necesitan mejor equipo para hacer su trabajo y no hay dinero. Pero si hay dinero, $2.7 millones para repartirlo en bonos en la Asamblea Legislativa. Indignante. Me indigna el sistema de salud que tenemos en El Salvador. Eso me indigna. Eso da tristeza. Eso enfada. Indignante es que los diputados dicen que van a trabajar por el pueblo, a servirle al pueblo y erradicar la pobreza. Pero lo único que hacen es erradicar la pobreza, pero de sus bolsillos. Me indigna El Salvador Seguro. Me indigna tener que salir de tu país para poder progresar o salir adelante. Me indigna ver a un funcionario público con tanto cuerpo de seguridad. Me indigna ver a un policía, después de haber trabajado sus 8 o 10 horas, tenga que agarrar el autobús y a veces no tenga ni para el pasaje o tenga que caminar. Me indigna que en mi país las personas con cuello tengan mejores trabajos que las personas que en realidad se lo merecen. Me indigna que se utilicen fondos públicos para beneficios propios de los diputados y el gobierno. Me indigna
que todos los expresidentes del país estén siendo juzgados por enriquecimiento ilícito a costillas de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Me indigna que el FMLN, después de 9 años de gobiernos, ahora realmente quiera continuar y haciéndole creer a la gente que ellos son el único cambio. Me indigna que el cambio no haya llegado en 9 años. Me indigna que nuestros impuestos realmente vayan a las arcas de aquellos que siempre han ido, a los mismos de siempre, a los dinosaurios, a los que ya estuvieron desde los años 90, de los años 2000 y hasta ahorita, y continúan ahí. Me indigna. Me indigna que a pesar de que en el país hay problemas más serios como la violencia y la pobreza, el gobierno use sus recursos para perseguir la libertad de expresión. Esto es una táctica autoritaria que no tiene lugar en una democracia. Me indigna todas las cosas sucias que están haciendo los políticos en El Salvador. Y te apoyamos, José, desde La Palma, Chalatenango. Un fuerte abrazo. En apoyo a José, más allá de un apoyo a José, quizás es un sentir que todos los jóvenes tenemos ahorita, que toda esta indignación, ya es tiempo, quizás ya llegó el momento de que esos dinosaurios que nos han estado gobernando salgan de ese poder ya, porque lo único que hacen es favorecerse a ellos mismos. Realmente es indignante la verdad, así como decía aquella, ¿verdad? Altos dirigentes arremetiendo contra un youtuber que lo único que dice es la verdad. A mí me indignan los altos sueldos y gastos de representación, mientras el pueblo clama por salud y educación, apoyando a José Youtuber desde Reno, Nevada. Si hay algo que realmente me indigna, es que aquellas personas por las que voté, que ahora están en el gobierno, se hayan convertido en lo que criticaron durante largos 20 años, bola de hipócritas. Me indigna saber que en mi país, El Salvador, el gobierno no conozca las palabras libertad de expresión. Me indigna las prioridades de mi gobierno. Me indigna que el pueblo está agonizando día a día con esta violencia y con esta situación donde no hay oportunidades para jóvenes. Nos quieren callar, nos quieren el derecho de libre expresión, eso no lo deben quitar ellos. No pueden ni deben. Nosotros tenemos voz también y por eso me indigna y estamos contigo, José. A mí también me indigna cómo están tratando a nuestra generación, pero se metieron con la generación equivocada. En el año 2021, El Salvador cumplirá 200 años de independencia patria. Pero ¿realmente podemos decir que somos un país libre e independiente? ¿Realmente vivimos en una democracia en la que se reconoce el poder y la soberanía del pueblo a través de representantes que velan, protegen y garantizan el cumplimiento de los derechos de toda la ciudadanía, la protección de sus bienes y que abogan por la igualdad, la justicia y la distribución equitativa de las riquezas? El gobierno salvadoreño, las instituciones públicas y los partidos políticos realmente representan las voluntades, necesidades, derechos, garantías y libertades de todo el pueblo salvadoreño? La respuesta claramente es no. A casi 2 siglos de haber sido declarado El Salvador un país independiente, libre y soberano, los salvadoreños atravesamos una de las peores crisis sociales, económicas, culturales, medioambientales y políticas de toda la historia. Después de una guerra civil que dejó a más de 75,000 muertos, y después de haber sido gobernados por un bipartidismo, 20 años por la derecha y casi 10 por la izquierda, pareciera que 30 años no fueron suficientes para lograr la reconstrucción de un país que está roto y seguirá roto porque sus bases, sus estructuras, sus cimientos han sido profanados por la corrupción, por los conflictos de intereses y por la impunidad. Un país en el que la distribución de las riquezas pasó de manos de una oligarquía derechista a una oligarquía roja, siempre coludidos con los poderes fácticos, dejando a un pueblo marginado, excluido y pobre. Un país en el que el sistema educativo en pleno siglo XXI no cumple los estándares globales que una sociedad requiere para su progreso y desarrollo. Un país en el que reina la cultura del miedo, el terror
y la desesperanza. Miedo de todo el pueblo a expresarse, miedo de defenderse del yugo opresor del sistema, miedo a denunciar la injusticia social, miedo a reclamar sus derechos, miedo a levantar la voz y hablar. Un país que sangra, un país en el que 20 salvadoreños en promedio son asesinados diariamente, un país en el que nada te garantiza que al salir en la mañana regresarás con vida por la noche, un país en el que ninguno de nuestros familiares está a salvo, un país controlado por las maras, que imponiendo sus propias reglas preservan su poderío a través del pánico colectivo y que actúan en contubernio con las autoridades. Un país de cárceles llenas, con la incapacidad de reformar a los delincuentes y convertirlos en ciudadanos capaces y dignos. El país de las extorsiones. Un país en el que el sistema judicial y la Fiscalía General concentran todos sus esfuerzos en perseguir millennials y juegos politiqueros, habiendo tanto crimen impune. El país en el que miles de salvadoreños tienen que seguir emigrando al extranjero para poder subsistir y mantener a sus familias, o para escapar de las amenazas de los grupos delictivos. Un país en el que niños, adultos y ancianos mueren por la escasez de medicinas. El país de las infraestructuras y equipos paupérrimos en los hospitales. El país de la explotación a la clase trabajadora en el sector público y privado. Un país en el que el maestro ni el policía son valorados ni dignificados. Un país gobernado por un pensamiento arcaico, retrógrada, obsoleto, dinosauresco, podrido, incapaz de adaptarse a los cambios globales y el poder de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Un país con una asamblea legislativa de 84 diputados y decenas de asesores, demasiados para un territorio tan pequeño, y que ni siquiera abogan por las necesidades de los sectores que representan. Padres de la patria que solo aprueban leyes que benefician a los sectores privilegiados. Padres de la patria que no están dispuestos a soltar su hueso. Gobernantes y políticos, muchos de ellos sin la preparación académica necesaria para manejar un país. Políticos que llevan décadas en esos cargos, que pareciera quieren preservar esos puestos hasta el final de sus vidas, sin darle paso nunca a un relevo generacional. El país de los políticos demagogos, de retórica absurda y discursos cínicos, sin credibilidad. Un país de políticos fariseos e hipócritas, que ruegan por el voto con falsas promesas y semblantes de corderos, cuando en realidad son lobos y aves de rapiña, en busca de un banquete de por vida. Un país en el que los gobernantes, en lugar de ser personas honorables y ejemplares, son el objeto de burla de todas las masas. Un país en el que el salario mínimo del salvadoreño de a pie sigue sin equipararse al costo real de la vida, mientras la clase política se autoaprueban bonos, prestaciones, viáticos y privilegios millonarios. Un país empobrecido por la supresión de los subsidios. Un país en el que ni siquiera se respeta el derecho a una vida digna en la tercera edad, con el secuestro de las pensiones y las truculencias de las AFPs. Un país sin sentido humano. Un país en el que haber trabajado toda una vida para el sector público o privado no vale de nada. Un país culturalmente atrasado, de desigualdades marcadas, en el que sigue rigiendo la discriminación de género, clase social y orientación sexual. Un país en el que gran parte de la población todavía defiende radicalmente y vota por ideologías políticas que han traicionado sus principios y contribuido al deterioro del tejido social y del bienestar comunitario. Un país agonizante por el cáncer de la corrupción y la impunidad. El país en el que tanto tienes, tanto vales. El país del nepotismo, el país de la burocracia, el país de los compadrazgos, en el que si no tienes cuello, no triunfas. Y si lo tienes, logras hasta ser jefe, a pesar de no tener ética, ser incompetente y mediocre. Un país en el que la preparación académica y los méritos profesionales no son tomados en cuenta. Un país en el que después de los 40 años ya no encuentras trabajo y eres inservible para las empresas. Un país en el que los que pagan más impuestos son los pobres, mientras los grandes empresarios son exentos de hacerlo y continúan evadiéndolos con lavados de dinero, coludidos con el gobierno, haciéndose cada vez más ricos. Un país en el que el tesoro del pueblo sigue siendo saqueado y repartido en las cuentas bancarias de los multimillonarios. Un país gobernado irónicamente por una izquierda socialista que al llegar al poder
jugó con la esperanza del pueblo y secuestró en el marco del buen vivir todas las libertades, garantías y derechos de los ciudadanos. Enriqueció a los suyos, convirtió a su cúpula en la nueva oligarquía y terminó de empobrecer a la clase media y a todos los salvadoreños, jugando con sus mentes y manteniéndolos callados a base de dádivas y engaños. Un país sin oportunidades, en el que a miles de jóvenes el único camino que les queda es convertirse en marero. Un país en el que los jóvenes no podemos soñar en grande. Un país en el que no se puede aspirar a la superación. Un país en el que nadie me representa. Un país en el que ni siquiera podemos expresarnos libremente. Un país en el que los jóvenes hemos perdido la fe. De nada sirvió esa guerra en la que murieron miles de salvadoreños, en la que el partido que hoy nos gobierna abanderaba una lucha por la libertad de expresión que descaradamente hoy reprime y amordaza. La libre expresión, el último derecho que nos queda. Salvadoreños, el sistema que nos gobierna está deteriorado, podrido, corrompido. Y eso, como joven salvadoreño, me duele, me da rabia y me indigna. No podemos quedarnos callados. Es momento de protestar, de alzar nuestra voz, de reivindicar el poder del pueblo y debilitar ese poder imaginario que creen tener nuestros mal llamados representantes y sus partidos políticos. Es momento ya de cambiar el rumbo de la historia de nuestro país, reconstruir los valores que como sociedad hemos perdido, llevar esperanza a los desesperanzados, pan y calidad de vida a los desprotegidos. Tenemos que lograr que los jóvenes puedan soñar en grande y que los niños puedan crecer, educarse y jugar sin miedo, para que algún día nosotros y las nuevas generaciones podamos sentirnos orgullosos de ser salvadoreños y que por fin brille la luz del desarrollo y el progreso para mi pequeño pulgarcito. Por eso, en las próximas elecciones, reivindiquemos el poder y la voz del pueblo y en señal de protesta por todo lo que nos indigna a vos y a mí, anulemos nuestro voto marcando con una X su papeleta, porque con cada voto los partidos políticos se mantienen y conservan su poder. Que resurja el poder del pueblo. Saquemos a los dinosaurios, saquemos a los corruptos y demos paso a que una nueva generación nos represente. Todo hermano que en su corazón solo quiera defender y luchar por la verdad, es mi hermano. Y aquellos que siguen defendiendo partidos e ideologías políticas con tal de proteger su hueso, si no pueden ayudar a construir el nuevo camino, sírvanse no estorbar. Todos los salvadoreños tenemos derecho a tener un nombre y que ese nombre sea respetado y dignificado. Criticar y denunciar a cualquier gobierno en turno no solamente es nuestro derecho, es nuestro deber, es nuestra arma. Jóvenes, si en verdad queremos que este país cambie, es hora de rebelarse contra el status quo. Del papel de la juventud en la política depende el destino de este país. El Salvador, es hora de hacer protesta, es hora de hacer revolución. Juventud salvadoreña, es hora de hacerles saber a todos los políticos todo lo que nos indigna y demostrarles que se metieron con la generación equivocada.